no les voy a decir el nombre. Claro que no. Bueno. La prima de una amiga. La prima de una amiga de una amiga. Bueno, resulta que una mujer, una señora aproximadamente de 38, 40 años, llega al consultorio y me dice, hay una situación que yo no he superado porque no lo he dicho, no lo he revelado, no lo he sacado. Bueno, pues comience, este es el momento. No podía hablar. Ay. Y bueno, ya con ciertas herramientas y estrategias, después de media hora, Ajá. Resulta que ella, cuando era niña, se iba muy frecuentemente a jugar con una vecinita de la misma edad de la misma ella. edad, desde chiquita. Sí, desde chiquita, okay, que serán unos 7, 8 años, era la edad que tenía la señora. Ajá. Entonces la niña va y la busca y pues bueno, dice, no, pues vamos, oye, vente a mi casa, vamos a jugar. Y la invita a su casa. Entonces están en su casa jugando, pero en eso pasan unos minutos y llega un hermano adolescente de la niña. Entonces la niña de la casa, que era la hermanita del muchacho, dice, vámonos, vámonos. Y ella sí sale y corre, pero la otra no se puede salir rápido porque estaba debajo de la cama. Okay. Estaban jugando, total que no se pudo salir. Resulta que el muchacho se va debajo de la cama y pues empieza a hacer una serie de ahí de movimientos y cosas, tocamientos y demás. Y entonces ella está llorando y llorando. Entonces, para esto tuve que utilizar la hipnosis, ayudarme con hipnosis, porque para que pudiera ella sacar, sí, y recordar todo. Exactamente, todos los detalles son muy importantes, si ella recordaba si era de día, si era de noche, qué ropa traía, etc. Entonces resulta que pues ella nunca le había dicho a nadie, ni a su mamá. Y le estaba afectando en un negocio que ella tenía, porque aparte el negocio que ella tenía era un depósito donde la mayor parte de la clientela eran hombres. Ay, entonces Dios. Estar con niveles de ansiedad muy altos, de verdad. Claro. Entonces resulta que pues total, empiezo a trabajar el trauma. Esa parte fue prácticamente, sí llegó a violarla. Ay, Dios, sí llegó a violarla, entonces eso se hizo un trauma. Uh-huh. Y, es un ejemplo. Entonces empiezo a trabajar con la hipnosis, esa parte, y en 2 sesiones ella tuvo oportunidad de superar. Bien. Pero fue mucho estar sacando y estar trabajando sobre las emociones, sobre la conducta, sobre aquel presente que ella vivió en extremada, digamos, mapa de la situación completa. Claro. ¿No? Muchos detalles que se tienen que hacer ver. Y la pregunta aquí, perdón, Angélica, sería, ¿cómo está? Porque una persona que trae un trauma de la niñez, cuando creces, estás proyectando constantemente esa situación. Sí. ¿De qué manera lo proyectaba o lo proyecta esta Por mujer? Ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo. Sí. Por ejemplo, ella lo que hacía es que cuando un hombre se le ponía así muy, muy enfrente, uh-huh, o que le decía, es que quiero un refresco, ella se ponía muy nerviosa, se ponía muy ansiosa, que le tenía que decir a un muchacho que le ayudaba en el depósito, ven a atender a este cliente. No podía. No. Y a lo mejor con su pareja o con novios igualmente con su esposo no, porque ella platicó muy bien con él y como ya tenían varios años de casados, de alguna manera había querido superarlo, o sea, con él sí tenía mucha confianza, claro, con el esposo. Sí, sí, sí. Pero ese era un problema permanente, y no nada más con los clientes, sí era con otras personas que a su alrededor que iban por ahí, entonces de esa manera. Ya, correcto. Fíjate cómo es bien importante darnos cuenta, porque a lo mejor yo soy maestra, yo he estado tratando con adolescentes durante muchos años, y de repente vemos a algún niño, alguna niña que trae a lo mejor alguna actitud violenta, alguna actitud defensiva, ajá, a lo mejor alguna actitud deprimente, ¿no? Que solito se queda allá en la esquina y no platica con nadie. Y luego decimos, bueno, ¿por qué este niño trae esa situación? Y el papá y la mamá no lo saben,
y no podemos identificar qué es lo que está pasando. Entonces, Claro. es bueno tener esos signos, los que nos dijiste ahorita, Sí. para poder detectar si a lo mejor ese niño, esa niña está viviendo una situación así. Así ¿verdad? es. Por esa razón, la educación en la familia resulta de gran importancia Así en es. el desarrollo, tanto en la comunicación que tanto se menciona, Sí. en la convivencia, en el realmente conocer a nuestros hijos. Estamos pasando por una situación natural pues muy fuerte, que es esto, lo del confinamiento. Sí, estar encerrado. Entonces, debiera de ayudarnos tanto y dejar de ver esa parte negativa que te comentaba hace rato, Sí. que no estoy de acuerdo. Entonces, verle la parte positiva. Y aquí hago hincapié en lo siguiente. Por ejemplo, en los 40, por mencionar algún momento de la vida. momento, Sí. ¿teníamos teléfono? ¿Teníamos luz? ¿Teníamos televisión? No teníamos. No, pues no. ¿Qué Jugábamos hacíamos? en la calle con los amigos y con lo que hubiera. ¿Y qué se hacía? Se sentaban a platicar. Uh-huh. Se sentaban a comer todos juntos y hasta la sobremesa la hacían más larga. O sea, es esto. ¿Cuál es el problema? Es la oportunidad de estar en contacto con los tuyos. Y aprovecho para mencionar lo siguiente. Si ya escuchaste cómo debes de cuidarte, ¿qué necesidad hay que sigas escuchando y escuchando que los índices estadísticos de esta situación ya avanzaron? Y que el doctor ya dio otra información. No hay necesidad. ¿Por qué digo? Y a lo mejor alguien se va a molestar. Uh-huh. Porque van a decir, bueno, ¿quién es ella para estar hablando? Bueno, es mi punto de vista. Claro. Y aquí la situación es de que mucha gente, muchas personas, yo lo digo porque lo veo en el consultorio, son personas que no les ha ayudado en nada estarse informando. No entiendo yo la televisión y los medios de comunicación. ¿Por qué es tanto? Hay mucha gente que padece de ansiedad crónica, depresión mayor, que también que padecen de fobias incluso, traumas de lo que estamos hablando. ¿Qué necesidad? O sea, es bueno saberlo, pero no estar todo el tiempo con esa información negativa, sino simplemente la verdad es que no le veo sentido, y así lo digo abiertamente. Yo no le veo ningún sentido y sí está afectando mucho a las personas. ¿Qué es lo que recomiendas ahorita, Angélica, que estamos en esta situación de confinamiento, de casa, que a lo mejor me estoy acordando de lo que pasó cuando yo era niño, cuando yo estaba en la casa con mi papá, mi mamá, etcétera? ¿Qué recomiendas a la gente para poder encarar este tipo? Digo, ya dijimos que la atención profesional es el punto número 1, pero si yo ahorita en casa de repente me siento con ansiedad, con depresión, con angustia por algo que viví en el pasado, ¿qué recomiendas hacer? ¿Cuál sería el paso 1, 2, 3? Sí, evidentemente la situación en el presente genera traerte recuerdos, genera traerte situaciones del pasado, pero todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos algo de nosotros mismos dentro de nuestros lados fuertes y dentro de las cosas que nos gusta hacer. Ajá. Entonces hay que aprender a conocernos más y a detectar qué es lo que a mí me saca por lo menos un tiempo de estar pensando en el pasado y trayendo situaciones cosas bonitas, alegres. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me puede ayudar? Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta cantar, póngase el karaoke. Perfecto. Hay mucha gente que le gusta meditar, pues póngase a meditar. Bien. Hay gente hacer alguna actividad física. Hay maestras en Facebook, me ha tocado ver maestras muy buenas de, ¿cómo le dicen? Ciclismo. De spinning. De spinning. Sí. No, las clases están increíbles. Sí, hay clases de baile. Correcto. De los, ¿cómo se llama? De la música de antes, se me va el nombre. Del bolero. No, de la música de disco. De la disco. Música disco. Hay maestros de baile que te ofrecen las clases y claro que estás por video, estás por videoconferencia. Fíjate que todo eso. Claro, me recordaste a un ejemplo que yo siempre doy, Angélica, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en practicarlo. A ver, hay conferencias en donde yo les he dicho, a ver, volteen alrededor de ustedes y fíjense cuántas cosas rojas ven.
y la gente empieza a buscar rojo, 1, 2, 3, 4. Y entonces ya le dices, ¿ya contaste? No, sí, ¿cuántas cosas viste rojas? No, pues que 5. Ok, ¿y azules? Es que no me fijé. Bueno, es lo mismo. Si tú realmente estás pasando por una situación de depresión, entiendo que entonces habría que desenfocarnos de las cuestiones negativas. Claro. No quiere decir que lo olvidemos, porque como dijimos ahorita, hay que atenderlas, claro. Hay que actuar, hay que resolverlas. Claro. No se trata de olvidarlas, sino encararlas y resolverlas. Y que sea permanente. Eso, pero acostumbrarnos a enfocarnos en las cosas positivas, en, ¿no?, las cosas positivas de lo que has vivido. Tiene uno tantas cosas maravillosas que ha vivido con la familia, recordarlas. Si tienes por ahí fotografías, pues échate un clavado en las fotos, para conocer más a los hijos. Hoy en día no se conocen tanto. Pero continuando con el asunto de la depresión en el adulto, sí. ¿Cómo se da esta situación? Comentamos de traumas en la infancia, situaciones difíciles, puede ser una violación, ajá, puede ser violencia, simplemente el grito permanente, aparte que es violencia, el niño puede generar un trauma. O una humillación constante. Sí, también puede ser eso, también puede ser si al niño lo atacan, puede ser en un robo o algo así, cuando los quieren, se los quieren llevar, bueno, eso también, que después se necesita lo que es el estrés postraumático, que necesita ser tratado. En una terapia. En una terapia. Claro. Entonces, todo eso queda grabado en el cerebro. Bien. Y entonces, cuando las personas ya son mayores, genera esto una situación de picos de estrés muy altos. Bien. Donde el cerebro de alguna manera hace ver que no están bien las cosas, la persona no se siente bien. Ajá. Y entonces en el caminar ya del adulto hay cosas que le van a producir, que le van a hacer recordar inconscientemente, que lo van a hacer, que donde sus conductas sean en reflejo de una depresión. Correcto. ¿Me explico? Entonces sí. Son situaciones que hoy en día, esta situación que estamos viendo de confinamiento lo ha incrementado en grosso modo. Sí, y es lo que es lo que he estado viendo en terapia. Incluso situaciones de familia disfuncional. Se ha generado mucha violencia. Bastante. Mucha violencia. Y ese es un tema que tenemos pendiente, que vamos a tratar aquí en el programa, de la violencia detrás, intrafamiliar. ¿no? Intrafamiliar, en las cuatro paredes. Pero bueno, hablando de esto, pudiéramos pensar, Angélica, por ejemplo, que una persona que sufre de anorexia, de obesidad, de a lo mejor tabaquismo, a lo mejor todo ese tipo de situaciones que reflejamos siendo adultos, ¿serán entonces producto de un trauma de la infancia? Sí, evidentemente sí está conectado. Sí, es una conexión. ¿Por qué? Porque muy posiblemente esos niños con este tipo de situaciones pasaron situaciones donde sus padres no pusieron atención, hubo disfunción familiar, ajá, donde sus padres como pareja nomás no funcionaron y había muchos golpes, conflicto. Claro. Ellos estuvieron expuestos mucho a gritos, a humillaciones, a palabras malsonantes, claro, etcétera. Todo eso va marcando en la persona situaciones muy fuertemente difíciles que la verdad sí es triste ver esto, pero es mejor pensar, claro, en que todo tiene solución. Dime una cosa, qué bueno que tocas esa frase, porque esa es lo que te iba a preguntar. ¿Podemos decir entonces que cuando se trae un trauma y se refleja entonces en el adulto, se puede superar, se puede curar, como diríamos de manera común? Sí es posible. Sí es posible. Sí es posible. O la pregunta también que me hacían, entonces todos van a vivir de depresión si pasaron por una situación traumática. Sí, no todos van a vivir depresión y sí se puede superar, porque todas las personas tenemos la suficiente capacidad para tomar una decisión. Yo ya no quiero vivir así, no quiero seguir con esto, me siento muy mal, yo quisiera que mi vida cambiara, yo quisiera que mi vida fuera diferente.
Entonces, definitivamente que nosotros como seres humanos, como adultos, como seres inteligentes, tenemos la suficiente capacidad para decidir cómo queremos vivir y dentro de ese vivir ir desarrollando lo que es nuestra misión. Claro. Vamos descubriendo desde que somos niños Claro. cuál es nuestra misión. Por ejemplo, en tu caso, pues eres maestra, eres coach, etcétera. Sí. En mi caso, yo soy psicóloga, lo fui descubriendo, tengo otra profesión, pero no voy a hablar de ello. Y entonces, pues lo fui descubriendo en el desarrollo. Y así cada persona que nos esté escuchando descubrirse para sí, qué está aquí, claro, cuál es su propósito claro. y el objetivo de su felicidad de alguna manera, ¿no? El objetivo no de vivir, la misión es el objetivo de vivir. Así ¿Por qué vas a vivir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? Ajá. Entonces, cuando tú tienes bien dirigida esa situación, es que evidentemente tus traumas están superados. Excelente. Dime una cosa, y yo quiero preguntar esto porque a veces nos lo callamos. Generalmente lo decimos, viene de la infancia. Y desgraciadamente, y a lo mejor suena un poquito fuerte decirlo, a veces viene de los padres. ¿Qué pasa, Angélica? Ojo con esta pregunta. ¿Qué pasa si a lo mejor en algún momento dado papá me hizo daño, mamá me hizo daño, crezco, traigo ese resentimiento porque papá no hizo, porque mamá no me defendió, porque alguien quien debió haberme protegido no lo hizo y en vez de eso me hizo daño? En algún momento alguien me preguntó, ¿se debe o no se debe perdonar y por qué se debe de perdonar? Está compleja la situación porque a veces nos callamos, sí. Bueno, es que es mi mamá, bueno, es que es mi papá, ya mejor me callo y hago como que no pasó nada. ¿Qué se debe de hacer realmente? La verdad es que todos los seres humanos tenemos el libre albedrío de poder decidir. La palabra mágica, decisión. Decisión. Ajá. Bueno, tomamos la decisión de superar, debemos de pensar en positivo, superar esa situación. Correcto. Todos podemos perdonar. Bien. Tenemos esa capacidad y podemos tomar esa opción, pero aquí está la diferencia. Bien. Tú puedes perdonar lo que te han hecho, ya sea tu papá, tu mamá, quien sea. Pero también tú tienes la libertad de decidir si la relación, después de perdonarla, quieres que sea muy cercana o quieres que sea media distante y una tercera opción. O definitivamente no retirarte. Exacto. Okay. Hasta en las escuelas del perdón se habla sobre esas 3 decisiones. Correcto. O sea, es importantísimo que perdones, porque no estás perdonando por la persona. Es por ti. Es por ti. Correcto. ¿Y por qué por ti? Porque cada vez que veas a esa persona o tengas un encuentro con esa persona o te acuerdes o recuerdes, ajá, ¿qué va a suceder? Un ejemplo muy simple y a lo mejor muy simple es cuando traes una herida. Sí. Cada vez que ves a la persona te imaginas todo y recuerdas todo lo que te hizo y te vuelve a dar coraje, y te vuelve a lastimar. ¿Y qué necesidad? Así es. O sea, hay que salir adelante en cada cosa que se nos vaya presentando, hay que superarla. Uh-huh. Los traumas también son superables. Correcto. Pero ya la decisión es tuya si quieres mantenerte con esa persona, poner una cierta barrera o definitivamente alejarla. Ya, y no tenemos por qué llevarnos culpa, porque cuando ya lo decides con inteligencia y con toda la claridad del mundo, decir, es que perdono, pero yo me retiro de esta persona, no tienes por qué arrastrar culpas, no, simplemente definitivamente es por una sanidad personal. Eso que dices es algo muy interesante y qué bueno que la gente lo viera así. Ok. Pero solamente las personas que realmente le dedican tiempo a esto, es decir, que deciden entrar a un tratamiento, logran ver la vida de esta manera. Correcto. Muchas otras personas tratan de superarlo, pero en muchos de los casos vuelven a recaer. Bien. Y vuelven a recaer. Entonces, pueden hacer cosas muy buenas, pueden tomar decisiones muy interesantes, pueden seguir adelante, pero también ahí, y es que esto es para abrirnos y irnos en un espacio más amplio, viene la autoestima. Claro. O sea, el autoestima ahí está. Dentro de un trauma
se maneja la autoestima. Claro. Y si traes ese trauma te está lastimando y eso no te deja ni ser exitoso, ni ser feliz, ni Así tener es. una buena relación de familia, ni de pareja, ni siquiera de dinero. En todo se va a reflejar cuando no has superado alguna Y situación. se le va a notar. Angélica, la hipnosis, tocando porque es una de tus especialidades y tú manejas muy bien la situación con hipnosis. ¿Un trauma se puede arreglar por medio de la Sí. hipnosis? Definitivamente sí. Hablando así, digamos con lenguaje mortal, ¿cómo lo superamos? No, Regresándonos. Nada más no me vayas a pedir que en tele abierta te vaya a hipnotizar. Ay, no te porque duérmase. Que en eso a mí no me gusta hacer circo. No hay show, de no hay mi, show. De mi trabajo no. Sí se puede superar. Claro. ¿Qué hago cuando una persona trae un trauma en gran modo para que de alguna manera también tengan la idea? Sí. Primero que todo, conocer a la persona y ver el nivel de capacidad para relajarse. Bien. Hay personas que no tan fácil se relajan. Entonces, el terapeuta es el responsable de generar esa relajación. Ya. Cuando ya obtuvimos esa relajación, entonces preparamos la mente y el cuerpo con ejercicios de respiración, que hay muchos ejercicios para diferentes cosas, para la ansiedad, para muchas cosas, para el miedo, etc. Entonces, ya cuando decidimos qué tipo de respiración es la que esta persona en particular, porque el tratamiento está hecho a la medida del paciente. Excelente. Los pacientes son diferentes, no se les parecen, ni son iguales, ni mucho menos. Entonces, preparado ya previamente lo que se va a hacer con él o con ella, una vez estando en el trance, ya entrado en trance, donde el terapeuta tiene esa habilidad de poder saber y determinar que la persona evidentemente y contundentemente está hipnotizada, ahí es donde empiezo a trabajar el trauma. Okay. Regreso a la persona al momento. Excelente. Se empieza a hacer todo el relato, la persona va relatando paso a paso. Porque nunca pierde la conciencia, por decir así. No. La persona sabe qué está diciendo, ¿no? La persona siempre va a tener su conciencia, va a estar consciente al 100%, no va a perder autonomía, no va a perder la capacidad como para que otra persona haga domine su mente y la haga hacer cosas que no quiere. No, claro que no pierde el dominio de su persona. Correcto. Entonces, la persona, el paciente se va a concentrar específicamente en el evento. Bien. Yo voy a generar, por medio de toda la relatoria que hago, voy a generar el espacio al 100% en cuanto a imágenes, en cuanto a pensamientos en ese momento, en cuanto a sentimientos y emociones, que son las que le van a dar al paciente todo ese escenario. Lo voy a ayudar a que él genere ese escenario que yo no conozco. Perfecto. Estando en el escenario, empiezo a trabajar según las acciones que se hayan presentado, empiezo a trabajarlas con las personas que hayan estado involucradas en el problema, en el evento. Claro. Y es bien interesante porque cuando la persona llega, pues tú la ves. Sí. Y es muy confortable cuando termina el tratamiento, el ver que cambia. El verle la cara, claro, el estado de ánimo. Y luego lo va reflejando en toda su persona. No, y le preguntan, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? O sea, te ves diferente, etcétera. Y es muy bonito, pero bueno, sí es lo que es la hipnosis es una excelente herramienta muy bonita que necesita el terapeuta ser un verdadero especialista con su cédula y todo, porque son muchos los detalles. Cuidado. Cuando estás relajando, ya me metí. Cuando estás relajando a la persona. Ahora termino. Cuando estás relajando a la persona, hasta el color de la piel le cambia. Sí. O sea, te cambia. Claro. Es muy bonito. Muy bonito. Entonces, si en un momento dado, usted que nos está viendo, usted que está al pendiente de este programa, de esta alternativa,
reconoce, se da cuenta que hay algún trauma por ahí, no crea que porque se le olvida, ya por eso se superó. No, hay que atenderlo, ya sea con hipnosis, ya sea con una terapia sistémica, ya sea con alguna situación de relajación conductual. Exacto, hay varias opciones que pueden permitirle a usted ir superando esa situación. ¿Se supera? Sí se supera, porque como lo dijiste tú, tenemos la decisión, la libertad de poder decir, esto yo lo voy a superar y ya no me tiene por qué afectar en la vida. Y obviamente darnos la oportunidad de sentirnos más libres, más alegres, más agradecidos, más satisfechos y pues realmente tener felicidad en la vida, que yo creo que es uno de los principales objetivos. Es correcto. Angélica, si alguien te quiere contactar, déjanos por favor tu teléfono, tu contacto, tus redes, cómo podemos contactarte para poder ver este tipo de situaciones. Sí, claro que sí. Bueno, en Facebook estoy como Hipnosis Terapia Salud Mental. Correcto. Y el celular para las citas, en dado caso que requieran, es el 81-290-69-502. ¿Te puedo mencionar algo ya para cerrar, yo creo? Claro, no sé, claro, no sé cómo andamos de tiempo. Andamos bien, adelante. Aquí lo importante, y como conclusión les comento, que es de gran necesidad en todo momento poner nuestros ojos y nuestra atención en los niños. Ay, bien importante. En los niños. Así es. Poner atención cómo es su desarrollo, cómo es su comportamiento, sus situaciones emocionales. Cómo reaccionan, ¿no? Exactamente, o sea, cómo está su vida, cómo es la vida de ese niño. Porque de ahí va a depender todo lo demás. Y qué importante, Angélica, porque a veces, los papás nunca queremos que nuestros hijos vivan una situación traumática, pero a veces somos los últimos en enterarnos. Porque el niño no lo dice por miedo, sí. El niño no lo dice por miedo, no quiere porque sabe que es tu amiga, tu amigo, el familiar, el hermano, el papá, o bueno, el nuevo papá. O sea, hay tantas situaciones y tenemos que estar bien alertas. Por favor, pongamos mucha atención a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, sobrinos. Los niños son los más vulnerables, las víctimas, ¿verdad? Desde luego que sí. De situaciones. Y voy a comentar, ya termino, con una reflexión que un paciente comenta. Adelante. Dice, un día un tipo me dijo, nunca te vas a olvidar de mí. Y le contesta, no, la verdad es que no, porque los traumas no se olvidan, se superan. Esa es la palabra, así de simple. Muchísimas gracias, Angélica. Quiero recordarles que en una ocasión anterior, cuando ya te tuvimos aquí, para nosotros es un lujo tenerte, porque eres una mujer muy preparada y sabemos que hay gente y tenemos una persona, no quiero decir su nombre por respeto, claro, que en una ocasión que ya estuvimos, ella se ganó contigo una terapia. Oh, sí. Y wow, ha habido un cambio maravilloso en ella está despertando muchas cosas, se está dando cuenta de muchas cosas, está trabajando muy bien. Preciosa, yo sé que estás viendo el programa, te mando un abrazo enorme y fue gracias a una terapia con la doctora. Y bueno, no quiero dejarte ir sin que nos des un descuento, preciosa. Claro. Las cosas regaladas no se valoran, pero cuando nos hacen un descuento, pues oye, qué regalo y qué apapacho tan bonito. Claro. La primera persona que se reporte con un mensajito, yo vi el programa, quiero terapia. 3. Pueden ser 3. Mira, nada más, qué guapa se está poniendo la parte de bellísima. Las primeras 3 personas, fíjense bien, que nos manden mensajito y que quieran una terapia con la doctora, una terapia de diagnóstico, la doctora regalada, descuento, dime tú. La primera sesión de valoración y diagnóstico no tiene ningún costo. Excelente, entonces ya lo saben, si no han visto el WhatsApp de la página, 81 24 41 5473, ahí está en el WhatsApp de la página. Yo le mando saludos a esa. Sí, un saludo precioso a ella. No voy a decir su nombre, pero estoy muy orgullosa, muy contenta por ella, porque llegó en situación bastante compleja
y con muy pocas sesiones. Ella llegó, su terapia, Ajá. la inicial fue gratuita, Sí. las demás fueron con descuento. Ajá. Ahorita actualmente todavía está en tratamiento, pero la verdad es que ha tenido un cambio muy radical. Simplemente sus fotografías, antes era así seriecita y ahora ya la ves sonriendo, dices, bueno, chica, ¿qué te pasó? Claro que sí. Doctora, entonces esperamos nada más que se conecten, Claro. que nos contacten para Claro. poder regalarles esta primera terapia gratuita de diagnóstico con la doctora Angélica García Núñez. Muchísimas gracias, hermosa. No te puedo abrazar porque estamos a distancia, pero ya sabes que nosotros te queremos bastante y te agradecemos que estés muy una amable, vez más con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, esperamos sus comentarios, ya saben, denle like a la página, compartan este programa porque dejamos mensajes muy, muy valiosos, sobre todo para aquellas personas que ustedes crean que lo pueden necesitar, denle compartir, por favor, para que podamos ayudarlas. Les agradezco su presencia, muchísimas gracias, estén al pendiente porque toda esta semana vamos a estar teniendo promociones con